¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? La semana pasada tuvimos una noticia bastante interesante que hoy vamos a pasar a analizar, y es que, según anunció 20th Century Television, para finales de este año 2022 tendremos una adaptación televisiva de la película Australia, el drama épico de Baz Luhrmann protagonizado por Hugh Jackman y Nicole Kidman. Una noticia un tanto inesperada por distintos motivos que ahora después vamos a pasar a analizar, pero que se vuelve aún más surrealista cuando analizas el cuerpo de la noticia, y es que no va a ser una adaptación televisiva al uso de las que estamos acostumbrados últimamente, como por ejemplo lo que han hecho con Fargo o con, yo que sé, Socios y Sabuesos, por poneros solamente dos ejemplos, sino que se va a tratar de la misma película que pudimos ver en los cines, pero con material no utilizado en el corte que pudimos ver en las salas de cine. Vamos, que la Australia que podremos ver a finales de este año 2022 será una adaptación en forma de 6 capítulos, la misma película de Baz Luhrmann, Australia, la que pudimos ver en los cines, pero dividida, insisto, en 6 capítulos, con una duración total de unas 4 horas, hora y media más del corte que pudimos ver en las salas, con un nuevo título. Ahora será Faraway Downs, que era el nombre del rancho, que es el eje principal de la historia de la película, con una nueva banda sonora y con un final alternativo del que pudimos ver en su versión en película. Vamos, una especie de edición especial de la película que ya pudimos ver en su día, pero que en lugar de venderse dentro de un formato DVD, como en su día cuando empezó la fiebre de este formato DVD aquí en España, por lo menos, que había muchas películas que se comercializaban con 2 o incluso 3 discos de escenas inéditas, finales alternativos, comentarios del director, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a pasar de eso a venderse como una adaptación televisiva al uso. Eso sí, en este caso, y por si os lo estáis preguntando, para las plataformas de streaming de Hulu y Starz, ambas de las cuales, como sabéis, porque os lo he comentado varias veces en el canal, son subsidiarias de Disney. Es más, ahora que lo pienso, estoy casi seguro de que existe esa edición especial de Australia en formato DVD con material inédito, escenas eliminadas, finales alternativos y etcétera, etcétera. Pero también es cierto que añadirle 90 minutos al metraje que ya conocemos puede darle una nueva dimensión a la historia completamente diferente. Y os decía que la noticia es sorprendente en ciertos aspectos. Lo primero, porque no es usual para nada que se nos intente colar esto como una nueva producción cuando literalmente no se va a rodar absolutamente nada nuevo. Simplemente se va a utilizar lo que estaba guardando polvo en un cajón y se le va a desempolvar un poco, ¿no?, para presentarla a las nuevas audiencias. Pero es que tampoco la película en su día Australia fue un éxito de taquilla. Nada más lejos de la realidad. Ahora hablaré un poco más de las cifras. Tampoco es que haya ganado, como sí ha sucedido con otras películas que no funcionaron bien o como se esperaba en su día en las salas de cine. Tampoco es que Australia haya ganado con el paso de los años un núcleo de fans, de adeptos, que justifiquen este relanzamiento especial, por llamarlo de alguna forma. Aunque sí es cierto, para ser honestos, de que la película funcionó mejor precisamente en el mercado del vídeo doméstico y del DVD de lo que lo hizo en las salas. Pero bueno, por darle un poco más de contexto a la noticia y por si acaso no visteis en su día la película, la historia se centra en una adinerada británica, que es el papel que interpreta Nicole Kidman, que viaja hasta las antípodas para atar en corto a su marido, quien ella sospecha que está en el país sin parar de montar. Y no caballos, precisamente, ya me entendéis. Sin embargo, cuando llega al rancho de Faraway Downs, que es la propiedad de su marido, se encuentra con que este acaba de ser asesinado por la lanza de un aborigen al que conocen como Rey Jorge, que para más Inri es el abuelo de un mestizo que pulula por los alrededores. No es que el duelo le dure mucho a la viuda, porque enseguida se fija en un macizorro que pasa por allí, Doubert, huelga decir que es el papel que interpreta Hugh Jackman, que le ayudará a transportar las cabezas de ganado para poder vendérselas al ejército al otro lado del país antes de que la ola expansiva de la Segunda Guerra Mundial les alcance. No sé si lo he dicho, pero la película transcurre entre los años 1939 y 1942 en plena Segunda Guerra Mundial. Como os mencionaba, no es que Australia en su día fuese un exitazo de taquilla, recaudó en todo el mundo 211 millones de dólares, frente a un presupuesto de 130, que era bastante elevado en su día, así que me atrevo a decir que no vio muchos beneficios, o incluso, si me apuras, trasladó pérdidas a su estudio. De hecho, debutó quinta en la cartelera por detrás de la película de James Bond del momento, Quantum of Solace, que vale, esto es bastante normal, por detrás también de Twilight, Crepúsculo, que bueno, esto también es comprensible, aunque Australia era una producción mucho más ambiciosa, por detrás de Bolt,
la película animada de Disney con un perro que cree tener superpoderes, que esto ya es más raro porque esa película tampoco es que fuera un éxito de taquilla, a pesar de que es bastante reivindicable a día de hoy, e incluso por detrás de Four Christmas, que esto ya no tiene ningún puto sentido. Era una película navideña, la típica comedia con Vince Vaughn, Reese Witherspoon y Robert Duvall, que ni siquiera llegó a estrenarse en todo el mundo. Por lo menos aquí en España yo no recuerdo haberla visto en taquilla. O sea, ¿cómo coño puedes debutar por detrás de Four Christmas? Aunque bueno, también es cierto que no es raro en la filmografía de Baz Luhrmann, cuyas películas, a pesar de ser aplaudidas por la crítica, no es que hubieran sido súper exitazos, por lo menos de entrada. Sí habían dado beneficios en los estrenos internacionales en el resto de países, pero por lo menos en Estados Unidos Baz Luhrmann no es que fuera muy querido, que digamos. Ya os digo, anteriormente, tanto en su versión del Romeo y Julieta de William Shakespeare con Leonardo DiCaprio, al igual que también había sucedido con ese divertimento oda pop al mundo del cabaret que fue Moulin Rouge con Nicole Kidman. Ambas películas, insisto, empezaron de forma más o menos discreta, pero habían ido remontando conforme habían ido pasando las semanas. Pero no fue el caso de Australia. Australia empezó discreta y continuó discreta hasta su retirada de la cartelera. Pero es que no solo eso, sino que Australia fue un proyecto prácticamente improvisado porque no era la primera opción de Baz Luhrmann. Se había hablado durante años de la intención del director por juntar en una sola película a los dos protagonistas de sus anteriores películas, esto es, a DiCaprio y a Nicole Kidman, en un biopic sobre la figura de Alejandro Magno. Proyecto que, así de entrada, estaréis de acuerdo conmigo, parece una fantasía. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues que antes de que pudiera llegar a ejecutarlo apareció Oliver Stone haciendo su propio biopic, Alexander, con Colin Farrell y Angelina Jolie, que tampoco es que fuera como para tirar cohetes. No hablo de su calidad artística, sino también a su desempeño comercial. Así que hacer una película muy similar por esas mismas fechas pues no tenía ningún puto sentido. Luhrmann pensó en hacer una especie de Lo que el viento se llevó, pero en su país de origen y juntando a las dos principales estrellas de su cinematografía que habían dado el salto a Hollywood, Nicole Kidman y Russell Crowe. Sí, Hugh Jackman es la polla y ya en ese momento estaba haciendo de Wolverine en las películas de los X-Men, pero en ese momento, en el momento en el que se hizo Australia, Russell Crowe estaba por encima en cuanto a popularidad se refiere. Por cierto, tanto Crowe como Hugh Jackman, ambos australianos, coincidirían después en la adaptación del musical de Los Miserables. Pero a pesar de las insistencias de Baz Luhrmann en pasarle las distintas versiones de los guiones que iba terminando, pues Russell Crowe no parecía como muy dispuesto a involucrarse con el proyecto, así que tanteó primero a Heath Ledger y finalmente a Hugh Jackman, que fue quien se quedó con el papel. Por cierto, que ya que os decía que el principal referente de Australia es Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, me hace mucha gracia que en el metraje haya muchas alusiones, no al drama protagonizado por Clark Gable y Vivien Leigh, sino a El Mago de Oz, que se estrenó el mismo año que Lo que el viento se llevó, en 1939, que es el mismo año también donde se enmarca la historia de Australia y que, como os he mencionado otras veces en el canal, está dirigida, El Mago de Oz, al igual que Lo que el viento se llevó, por el mismo director, Victor Fleming. Lamentablemente, como os he dicho, la película no cumplió las expectativas, ni siquiera sirvió para servir de campaña publicitaria para que la gente visitara, ¿no?, como campaña turística del país, de Australia, como esperaba el gobierno, que invirtió $1 millón de su propio bolsillo para hacer una campaña paralela en plan de «Oye, venid a visitarnos, Australia». Americanos, os recibimos con alegría, ole mi pare, ole mi suegra y ole mi tía. Un aumento en el turismo que sí había suscitado otra película anteriormente, en 1987, la mítica y mucho más discreta Cocodrilo Dundee. De hecho, llevó hace un par de años a que el gobierno australiano hiciera una serie de spot como homenaje a Cocodrilo Dundee, protagonizados por Chris Hemsworth, que sí que eran en plan de «Australia, venid a visitarnos, aparecen películas». Campaña publicitaria que, por cierto, hizo que muchos medios recogieran el spot como si fuera una especie de teaser de un remake de Cocodrilo Dundee, con Chris Hemsworth haciendo de unas socias del personaje mitificado en 3 películas por Paul Hogan, y que también podría haber coprotagonizado su propia mujer, nuestra Elsa Pataky, la mujer de Chris Hemsworth, me refiero. Un proyecto por cierto, el del remake de Cocodrilo Dundee, que si aún están a tiempo de hacerlo, cuentan con mi apoyo absoluto. Bueno, llegados a este punto del vídeo os estaréis preguntando entonces por qué demonios se va a hacer este especial televisivo
que nadie es que estuviera demandando precisamente, seamos honestos. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque las plataformas de streaming siguen demandando cada vez más y más contenido para tener contentos a sus suscriptores, pero al mismo tiempo tampoco hay dinero para gastar tan alegremente como sí sucedía hace un par de años, porque las previsiones de ingresos de todas las plataformas de streaming, no solamente de Netflix, sino de todas, se han visto sensiblemente reducidas. No solo por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, como se había señalado en un primer momento, sino porque también es cierto que nuestros hábitos de ocio después de la pandemia pues han cambiado y ya no nos apetece quedarnos todo el día en casa viendo series y películas. Yo quiero bailar toda la noche. Qué musical que estoy hoy, ¿eh? Hay que ver cada día más imbécil. Bueno, pues no, ahora en serio. Creo que este tipo de productos de cero inversión y rentabilidad asegurada, porque aunque no la vea ni el tato, pues no va a tener pérdidas, porque lo único que están haciendo es reutilizar material que ya había sido grabado, pues creo que va a ser una nueva moda a la que tendremos que acostumbrarnos. Más que nada porque ya tiene un precedente que le salió redonda la jugada a HBO el año pasado con el famoso Snyder Cut de la Liga de la Justicia. De hecho, la propia HBO ya se ha atrevido a anunciar que de aquí a no mucho podríamos tener también una versión serializada del último estreno de Baz Luhrmann, el biopic de Elvis, del cual ya hablé, por cierto, en el canal y en un vídeo que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, por si le queréis echar un vistazo, y que también es uno de los motivos por hacer esta versión extendida de Australia, aprovechar el rebufo de la última película dirigida por Baz Luhrmann. Y también se habló hace no mucho de hacer lo mismo, es decir, hacer un estreno televisivo con material inédito que podría llegar hasta las 4 horas del Django desencadenado de Quentin Tarantino, o si, por Dios, haced lo posible. Personalmente no creo que me vuelva un fan de este tipo de proyectos, me atrevería a decir que incluso soy más partidario de las adaptaciones televisivas al uso, aunque sean tan prescindibles como las ya mencionadas Socios y Sabuesos, pero bueno, dentro del contexto actual de la guerra de plataformas, pues creo que es entendible y tendremos que acostumbrarnos. De todos estos proyectos tendré que seguir hablando en otro vídeo porque el del día de hoy ya ha terminado, creo que me ha quedado bastante completito, la verdad. Dejadme en la caja de comentarios qué es lo que esperáis de esta adaptación televisiva de Australia, que les estaré dando feedback como siempre, y si puedo regreso mañana, aunque tampoco prometo nada. Hasta entonces, un saludo familia, ¡chao!